tiranía. Fíjate lo interesante de esto. Hay de los que dictan. ¿Qué es dictar? ¿Qué es dictar? Se hace el dictado en la escuela, ¿no? ¿Qué es dictar? El dictar es lo que tú vas a decir que se tiene que escribir, ¿cierto o no? Entonces, cuando una persona está dictando, otra está escribiendo. Entonces, fíjate lo que dice la Escritura. Hay de los que dictan leyes injustas. ¿Cuántas leyes injustas podríamos estar viendo en nuestro país? ¿Cuántas leyes injustas podríamos estar viendo, por ejemplo, en Venezuela? ¿Cuántas leyes injustas podríamos estar viendo en muchos países, verdad? De todas las naciones, de todo el mundo, perdón. ¿En cuántos países estarán dictando leyes injustas? Pero dice Dios, hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía. Entonces, yo quisiera preguntarle a usted, ¿para qué usted prescribir? Ya saben que se están escribiendo. Pero prescribir también tiene que ver como prever. ¿Estamos? Ahora yo le pregunto, prescriben tiranía. ¿Para usted qué es una tiranía? ¿Para usted qué es una tiranía? ¿Mande? ¿Qué es una tiranía? ¿Qué entiende usted por una tiranía? Porque una tiranía prescribe leyes. Una tiranía dicta leyes. Por eso a veces le dicen que son dictadores. ¿Ha escuchado usted de los dictadores? Los dictadores son tiranos. Y entonces nosotros tenemos que entender y comprender. Por ejemplo, usted sabía que quién era el Chávez de Venezuela. Él era un dictador. El de Cuba, Fidel Castro, era un dictador. Y los dictadores dictaban leyes tiranas. ¿Sí me explicó o no me explicó? Y esas leyes tiranas tenían que ver con tomar un gobierno o tener un gobierno ¿cómo se llama? Eso, ustedes me dicen. Y no lo tiene legítimamente. Entonces, cuando un tirano se apodera, ¿verdad?, de un territorio, un tirano se apodera de una nación, se apodera de ciertas cuestiones, la gente va a sufrir. ¿Por qué? Porque a través de las leyes, según las leyes del tirano, nadie puede comprar si no es conforme a lo que él establece. Nadie puede ganar más de lo que él establece. No puede tener nadie más alimento de que él está estableciendo. Y la gente no puede salir de ciertas horas. Entonces, un tirano va a traer sufrimiento, un tirano va a traer dolor dentro de una casa, de una familia, dentro de una nación. Entonces, imagínate el padre dictando, ¿verdad?, dictando leyes dentro de la casa y prescribiendo leyes conforme a una tiranía. ¿Y qué es lo que va a traer esa persona a su casa? Ahora, ¿qué va a traer esa persona a una nación? Sufrimiento. ¿Estamos o no? Vaya a Proverbios 29:1, por favor. Proverbios 29:1. ¿Cristo vive? Dice, el hombre que reprendido endurece, ¿qué dice? La cerviz. De repente será quebrantado y no habrá para él medicina. ¿Qué le sucedió a Hugo Chávez? Sí se llama Hugo Chávez, ¿no? ¿Sí se llamaba así? ¿Qué le sucedió a él? ¿De qué murió? De cáncer. ¿Hubo medicina para él? No. Entonces dice la Escritura ahí, según el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él, ¿qué más? Medicina. ¿Qué quiere decir? Que para los tiranos no hay medicina. Ahora vean 2. Cuando los justos dominan, escuchen la diferencia. ¿Qué sucede cuando un justo domina? El pueblo se anima. ¿Estamos o no?
Entonces, hay una diferencia entre el tirano y hay una diferencia entre el justo. El tirano va a traer un gobierno injusto. Y el justo, ahora sí que va a traer un gobierno justo. Pero ese gobierno justo va a traer alegría. Pero un gobierno injusto va a traer sufrimiento, va a traer dolor. ¿Estamos o no? Entonces, no sé si tiene mucho volumen o no. No sé si ustedes se acuerdan. Yo creo que muy pocos, porque todos ya están bien chavos, ¿no? Menos Amando. Cuando Salinas de Gortari, ¿sí se acuerdan? Devaluó el peso. Entonces esto trajo dolor, trajo pobreza a la nación. Cuando la nación se estaba levantando para ser una nación económicamente muy fuerte, dentro no solamente del continente americano, sino también a nivel mundial, se devaluó el peso mexicano. Entonces cuando eso sucede, todo eso va a traer pobreza. Pero fíjese lo que dice cuando termina este versículo: mas cuando domina el impío, el pueblo, ¿qué hace? Gime. ¿Qué sucede cuando el pueblo es el impío domina? ¿Qué hace el pueblo? ¿Qué pasa con el pueblo? Gime. Entonces nosotros a veces, ¿por qué hay dolor dentro de las familias? ¿Por qué hay mucho dolor dentro de la nación de México? ¿Por qué hay mucho dolor dentro de muchas naciones? ¿Quién es el que está dominando? ¿Quién es el que está gobernando dentro de los hogares, dentro de las familias, dentro de la nación? No estoy hablando de este tiempo, ¿verdad? Estoy hablando de que esta nación ha sido muy golpeada, que aunque aparentemente usted ve que no hay tiranos, usted puede ver todo lo que gobernó el partido, en un partido, para no meterme en problemas. ¿Usted vio cuánto gobernó un partido aquí en México? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años estuvo en el poder? Muchísimos años, muchísimos sexenios, hasta que llegó otro partido azul, que era parte del mismo, pero más barato. Y entonces aventó dos sexenios el partido del azul, y después volvió al que siempre había estado, hasta que llegó el PG. Y yo veo, no estoy hablando a favor de él, pero yo veo que él ha apoyado, ¿verdad? Le da ¿cómo se llama? Su ayuda a los ancianitos, ¿verdad? Le da su ayuda a los jovencitos, les da su ayuda a los niños, ¿verdad? Y mucho pueblo se queja, pero no regresa lo que recibe. Si estuvieran tan molestos, deberían de llevar ese dinero. No, no lo queremos, viene de ti. Pero yo quiero que usted entienda: ¿hubo una dictadura en México o no la hubo? Porque habla de que López Obrador quiere llevar a México a una dictadura y quiere llevar a México a una como en Venezuela, como en Cuba. Pero hay que decir que México no estaba así con el partido que gobernó tantos años. No era una dictadura eso, no era una tiranía, que aún dentro del gobierno de los azulitos, del pan barato, estaba gobernando el PRI a través de ellos. Ya dije el partido, ¿no? El PRI. Entonces yo quiero que usted entienda esto. No se trata tanto de política, pero cuando hablamos de una tiranía, se habla de tomar injustamente el poder. Entonces, ¿cuántas veces se ganaron votaciones injustamente? O sea, se ganaron las elecciones injustamente. Dígame si no es cierto. Y qué casualidad que cuando ellos estaban compitiendo se caía el sistema, ¿no? Digo, yo sé que ustedes le van a ese partido, pero perdónenme.
porque el pueblo ha sufrido por causa de ese partido. México sufrió mucho y ha sufrido hasta ahorita por la tiranía de ese partido. Yo sé que hablando que sean las elecciones usted va a salir con sus banderitas, sus carteles, de que otra vez quiere que ese partido gobierne, pero nosotros queremos que gobierne Cristo, porque cuando gobierna Cristo el pueblo se alegra, y cuando no gobierna Cristo el pueblo se lamenta, el pueblo clama, el pueblo gime. ¿Estamos? Job 34:30. ¿Sí está aquí? ¿Quién quiere que gobierne su casa? Y si no Cristo gobierna su casa va a sufrir. ¿Sí me entiendo o no? Le dije 34:30, por favor, de Job. Dice, haciendo que no reine el hombre, ¿qué dice? Impío. Haciendo que no gobierne, ¿qué? El hombre impío, para vejaciones del pueblo. Hasta que dije, nada más 30, ¿va? Ahora vaya al Proverbios 11:10. Dios no quiere que gobierne ese tipo de hombres, ¿verdad que no? Dios no quiere que gobierne esos dictadores, esos tiranos, ¿verdad? Sobre una nación, sobre las familias. Vaya a Proverbios 11:10, por favor. ¿Ya le dije, no? No le dije. Proverbios 11:10. Fíjate lo que dice la Escritura. En el bien de los justos, la ciudad, que dice, se alegra. Mas cuando los impíos perecen, hay fiesta. ¿Cómo cree que estaría Venezuela si este tirano o este dictador que está ahí con ellos los deja? No, usted no es venezolano, usted no puede decir lo que sea, pero lo que está sufriendo esa gente. Pero si usted conoce o ha tenido noticias de la cuestión de Venezuela, sufren mucho en cuestión de la comida, del alimento. Y Venezuela es un país que tiene demasiado poder económico en el petróleo, y sin embargo su pueblo está sufriendo. Nosotros aquí en México, mire, medio sufrimos, pero hay otras naciones que la están padeciendo peor que nosotros. Pero es importante entender que Dios no quiere que este tipo de gente, ¿verdad? Sea el que gobierne nuestra vida, el que gobierne nuestra nación. Más cuando los impíos, que dicen, perecen, hay fiesta. ¿Por qué hay fiesta? Porque habían oprimido, habían traído aflicción, habían traído sufrimiento a un pueblo. ¿Estamos? Vaya rápidamente al 28:12 de ahí mismo. Gloria a Dios. 28:12. Cuando los justos se alegran, grande es la gloria. Mas cuando, ¿qué dice? Se levantan los impíos, tienen que esconderse. ¿Quiénes? Los hombres. Ahora yo le pregunto, ¿el anticristo será un tirano? ¿El anticristo vendrá a ser un tirano? ¿El anticristo vendrá a ser un dictador? Claro que sí. Claro que sí, porque Él va a dictar leyes, Él va a prescribir leyes, y entonces el pueblo de Cristo va a sufrir por causa de Él. Entonces nosotros tenemos que entender y comprender cómo va a estar la batalla delante de Dios. ¿Cómo es que nosotros podemos quebrantar, destruir, ¿verdad?, lo que se está estableciendo a través de los impíos, lo que se está levantando a través de esta gente que trae sufrimiento, dolor a las naciones? ¿Cuál es el Proverbios? ¿Ya lo vimos? 12, ¿no? ¿Sí? 28:12. Ahora vaya el verso 15. León rugiente y oso hambriento es el príncipe impío sobre el pueblo. O sea que lo devora, ¿cierto o no? O sea, una persona de esa manera que ve a alguien caído, que ve a alguien derrotado, que ve que aún lo poquito que llega a tener esa persona se lo quita.
¿Cierto o no? Está como los que le dicen, se suben a las combis y le dicen, ya se la sabe. Lo poquito que lleva la gente, ¿qué hacen? Se lo quitan. Entonces son tiranos. Son tiranos porque hacen sufrir las casas, las familias, y no contentos con quitarle lo que tienen, a unos les quitan la vida. Entonces, nosotros tenemos que estar orando, nosotros tenemos que estar clamando para que todo esto sea quebrantado delante de Dios, ¿verdad? Y para que nuestra nación haya paz que venga de parte de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y que Jesucristo sea el que gobierne México. Salmo 72. Porque seguramente para las próximas elecciones de la nación, usted ya está pensando por quién votar. Pero ni siquiera ha consultado a Dios por quién votar. Usted ya tiene su color, ¿no? Ya tiene ahí su partido, pero ¿sabe qué? Mejor es preguntarle a Dios para que el que quede, que gobierne conforme a los principios de Dios en su corazón. Amén. 72. Dice: oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Él juzgará a tu pueblo como con justicia y a tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Por eso es importante que reine Jesucristo. ¿Estamos? Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará ¿a quién? Al opresor. Entonces nosotros tenemos que tener confianza en lo que Cristo puede hacer contra el opresor. Entonces Jesucristo es el único que puede aplastar al opresor. ¿Estamos? Dice: te temerán mientras dure el sol, duren el sol y la luna, de generación en generación. Descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. Florecerán en sus días de justicia y muchedumbre de paz hasta que no haya ¿qué? Luna. ¿Seguimos? Dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Entonces es importante que nosotros entendamos esto. Fíjense lo que dice: ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Qué interesante, ¿no? ¿No le gustaría que gobierne Jesucristo? ¿No le gustaría que Jesucristo gobierne de esa manera sobre la nación? Y que sus enemigos lavan el polvo, que sus enemigos sean destruidos, ¿verdad? Sean quebrantados los opresores de México, sean quebrantados los opresores que han venido por líneas de idolatría, por líneas de brujería, por líneas de hechicería. Sean quebrantados los opresores que han venido por líneas de adivinación, los que han venido con palabras, ¿verdad?, seductoras, con palabras mágicas, con palabras que están encantando al pueblo, que están fascinando al pueblo de Dios. Sean destruidos esos opresores para que el pueblo sea libre y haya alegría en el rostro del pueblo. Amén. Gloria a Dios. Porque usted viene: ¿cómo está, hermano? Ay, pues mientras estemos, pastor, pues no importa nada. ¿O no? Pues, a usted me ha dicho alguna vez, ¿no? Pues con estar me conformo. Entonces, nosotros tenemos que entender, tenemos que comprender que Jesucristo es el único que puede derrotar al opresor, el único que lo puede destruir y el único que puede hacer que lama el polvo. ¿Sí está aquí? ¿Usted cree que Cristo puede aplastar al opresor? Entonces, ¿por qué tiene esa cara de que no? Entonces, tiene que cambiar nuestro rostro. Cuando Cristo gobierna una casa, le cambia el dolor, la tristeza, la amargura, le cambia el odio, el resentimiento, les cambia el carácter, les cambia la violencia, ¿verdad? Y entonces, cuando Cristo reina en un hogar, el opresor es aplastado, el opresor lame el polvo, y entonces hay alegría, hay gozo y felicidad en esa casa. No que se la viven peleando. Entonces, ¿quién gobierna? Nadie. Va a decir: gobierna el chanclas, ¿no? Sí. No,
espérame, es que entonces si nosotros no aprendemos a utilizar la palabra a nuestro favor, ¿verdad? Entonces, la palabra, la verdad, muchas veces la utilizamos en contra de la gente, pero muy pocas veces la utilizamos a nuestro favor. Y si Dios dice que Él es que puede aplastar al opresor, Él lo puede hacer. Si Él es el que dice que va a hacer lamer al polvo a sus enemigos, Él lo va a hacer. ¿Estamos? ¿Cristo vive? Nos va a quitar el yugo del cuello. Va a sacar a la gente de la cárcel, del pozo espiritual en el cual están. Es el único que puede traer libertad. ¿Estamos o no? Otra vez, Isaías. ¿Ya lo leímos? Isaías 32 del 1 al 2, no sé si sea bien correcta esa parte. Ok, sigue esa. He aquí que para justicia reinará un rey, príncipes que dice presidirán el juicio, y será aquel varón como escondedero contra el viento, y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, y como sombra de gran peñasco en tierra que dice años. Eso es cuando Jesucristo reina. ¿Estamos? Eso es cuando Jesucristo reina sobre un lugar. Entonces el opresor es quebrantado, el opresor es destruido, el tirano, ¿verdad? Es quebrantado, aplastado, y el tirano lame el polvo. Vaya rápidamente a Job 12:15. Dice: si Él detiene las aguas, todo se seca, y si las envía, destruye la tierra. Dice: con Él está el poder y la sabiduría. Suyo es el que yerra y el que hace errar. ¿Estamos o no estamos? Entonces, nosotros tenemos que entender que Dios va a sujetar a Satanás, que Dios sujeta a los demonios. ¿Cierto o no? Es el único que lo puede hacer. Vaya rápidamente Isaías 49:1. Estoy dando puras citas bíblicas. ¿Cristo vive? Amén. Isaías 49:1. Dice: oíd costas y escuchad pueblos lejanos. Adonai me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria, y puso en mi boca como espada aguda. Me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida. Me guardó en su aljaba y me dijo: mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije: por demás he trabajado en vano sin provecho, he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Adonai, y mi recompensa ¿con quién? Con Dios. Ahora pues, dice Adonai, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él, a Jacob, y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Adonai, y el Dios mío, será, que dice, mi fuerza. Dice: poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob, y para restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Así ha dicho Adonai, el Redentor de Israel, el santo suyo, el menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Dice: verán reyes y se levantarán príncipes, y adorarán por Adonai, porque fiel es el santo de Israel, el cual te ha escogido. Vaya ahora al verso 15. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz, para dejar de complacerse del hijo de su vientre? Aunque olvide, ¿qué dice? Ella: yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. Tus edificadores vendrán a prisa,
tus destruidores y tus asoladores saldrán de ti. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han reunido, han venido a ti. Vivo yo, dice Adonai, que de todos, como de vestidura de honra, serás vestida, y de ellos serás ceñida como novio, porque tu tierra devastada, arruinada y desierta, ahora será estrecha por la multitud de los moradores, y tus destruidores se apartarán, ¿qué dice? Serán apartados lejos. Aún los hijos de tu orfandad dirán a tus oídos: estrecho es para mí este lugar, apártate para que yo more. Le dije hasta el 25, y dirás en tu corazón: ¿quién me engendró estos? Porque yo había sido privada de hijos y estaba sola, peregrina y desterrada. ¿Quién pues crió estos? He aquí, yo había sido dejada sola. ¿Dónde están estos? Así dijo Adonai el Señor: he aquí, yo tenderé mi mano a las naciones, y a los pueblos levantaré mi bandera, y traerán en brazos a tus hijos, y a tus hijas serán traídas en hombros. Reyes serán sus ayos, y sus reinas tus nodrizas. Con el rostro inclinado a tierra adorarán y lamerán el polvo de tus pies. Dice: y conocerán que yo soy Adonai, que no se avergonzarán los que esperan en mí. Será quitado el botín de quién, dice, del valiente. Será rescatado el cautivo de quién, del tirano. Pero así dice Adonai, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado del tirano. Y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a quien, dice, a tus hijos. Es importante que nosotros creamos en esta palabra. ¿Por qué? Dígame por qué. No, dígame usted por qué. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante que Jesucristo reine? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver esto con sus hijos? ¿Qué tiene que ver esto con sus nietos? ¿Qué tiene que ver esto con las generaciones que vienen detrás de usted? Si usted no se pone a clamar, si usted no se pone a orar, si usted no se pone a decretar, ¿qué va a suceder con la nación? Si el pueblo de Dios no se levanta a clamar y a orar porque los tiranos sean quitados. Sí, no sé si me entiendan. ¿Por qué? Porque entonces, ¿qué tipo de país le va a dejar usted a sus hijos? ¿Qué tipo de país le va a dejar usted a sus nietos, a sus bisnietos y las generaciones que vienen detrás de usted? Cuando usted estuvo en su boca, en su corazón, tener la autoridad del gobierno de Cristo para quebrantar y someter a los tiranos en el nombre de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, para quitarlos, para destruirlos, y para que en esta nación gobernara Cristo. Entonces, si el pueblo no entiende eso, si México no entiende eso, va a seguir sufriendo en la tiranía. Sí, no sé si me entienden. Entonces, si usted no levanta un clamor por la nación, usted no clama por México, no clama porque aquellos que están como tiranos corruptos, como tiranos violentos, como tiranos, ¿verdad?, que se están viendo que una persona se está levantando, lo primero que quieren hacer es destruirla, es matarla. Si una persona se está levantando justamente, lo que empiezan a hacer es quererla corromper para que sea como ellos. Entonces nosotros tenemos que clamar porque Dios levante gente justa a gobernar la nación, no solamente como presidente, sino también a gobernar los estados de la república. ¿Por qué? Porque si no están gobernando justos los estados de la república, aunque se levante un presidente justo, le van a hacer contrapeso. ¿Sí me entiendo o no? Entonces nosotros tenemos que pedirle a Dios que levante gente justa en el territorio a gobernar, a reinar, ¿verdad? El territorio de México, que levante un presidente justo, que lo guarde, ¿verdad?, de ser corrompido delante de Dios, y también que levante en los estados, ¿verdad?, de la nación, gente justa que esté gobernando los estados, ¿verdad?, bajo el pacto de la sangre de Cristo, y entonces esté en justicia, haciendo lo bueno delante de Dios, para que el pueblo no
sufren. Es interesante entender esto. Ahora yo le pregunto, ¿cuántos tiranos como papás habrá en México y cuántos tiranas como mamás habrá en México? Y entonces eso trae dolor a la familia. ¿Y cuántos hijos tiranos habrá dentro de las familias? ¿Sí me entiendo o no? Entonces tenemos que erradicar la tiranía. Tenemos que erradicar, ¿verdad? Esa cuestión donde están los dictadores dentro de la casa. Un dictador va a dictar lo que se tiene que hacer. Y hay gente, hay hijos que le dictan a sus padres lo que tienen que hacer. Y hay esposas que dictan a los esposos lo que tienen que hacer. Y el esposo le dicta a los hijos y no dejan que Jesucristo tome el control para nada. Entonces los hogares se mueven dentro de tiranías y de dictaduras. Por eso México sufre mucho. Y entonces llega el hijo violento y si los papás no hacen lo que quieren, los golpean. ¿A poco no creen que eso suceda en la nación? Sí sucede. En mucha parte de México sucede ya eso. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado de entrar en ese tipo de cosas, ¿verdad? Porque lo que nosotros queremos es que gobierne Jesucristo. Amén. Salmo 107, 38, 39. Salmo 107. ¿Cristo vive? 38 y 39. Entonces, pregunto por qué. ¿Por qué? 38 y 39. Ok. Dice, los bendice y se multiplican en gran manera. Y no que dice, disminuye su ganado. Luego son menoscabados y abatidos a causa de la tiranía, de males y qué más. Entonces, ¿qué es lo que hace la tiranía? Males y congojas. O sea, imagínate que tú de repente estás todo bendecido, estás bien, vas bien, y llega un tirano y te va a empezar a quitar. Y te va a empezar a empobrecer. Entonces es necesario que nosotros entendamos esta cuestión. Fíjense lo que dice, estoy en el verso 40. Dice, Él esparce menosprecio sobre los príncipes y les hace andar perdidos y vagabundos, como dice, en el camino. Levanta de la miseria al pobre y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas. Vean los rectos y alégrense, y todos los malos cierren su boca. Fíjate lo que tú tienes que ordenar. Tú le tienes que ordenar a los tiranos que cierren su boca. ¿Sí me explico? Y ahorita le va a decir al tirano, cierra tu boca, deja de dictar leyes injustas. No sé si me capta usted. Pero usted le tiene que tener una pelea, una batalla contra el tirano. Pero usted tiene la autoridad del gobierno de Jesucristo para decirle al tirano, cállate. Cierra tu boca, chachalaca. Cierra tu boca. Ya deja de dictar leyes. Enmudece delante de Dios. Porque los tiranos tienen que callar. Porque los que hablan maldad tienen que callar. Porque Dios ha venido a bendecir las familias de México. Pero usted tiene que hacer decretos. Empieza Padre, en el nombre de Jesús, ahora el tirano de mi nación le digo que calle delante de ti, que calle, que cierre su boca en el nombre de Jesucristo, que deje de dictar leyes injustas bajo el pacto de la sangre de Cristo. ¿Cuántas leyes injustas se están metiendo ahorita? Ya no puedes hacer nada porque ya todo lo ofende a los niños, jóvenes, adultos. Ya todo está penado. Pero hacer perversiones no está penado. Sí, no sé si me entiendan. Hacer ciertas cuestiones que delante de Dios están mal, para ellos están bien. ¿Esto vive? ¿Tienen poder? Entonces tienen que cerrar su boca. Y todos los malos, dice, cierren su boca.
¿Quién es sabio y guardará estas cosas? ¿Entenderá las misericordias de Adonai? Es lo que Dios te quiere enseñar. Debes de entender sus misericordias. Debes de decirle a los malos que enmudezcan. Debes de decirle a los malos que callen, que cierren su boca delante de Dios. Y tienes que dar las órdenes en el mundo espiritual y decirle: Padre, en nombre de Jesús, hoy declaro que hoy cierran su boca todos los malos. Todos los malos de México hoy cierran su boca y hoy abran su boca aquellos que bendicen la nación. Usted diga amén. Usted no quiere bendecir a México. Quiere que los malos sigan abriendo su boca, ¿no? Usted quiere ver como Niurka desparrama toda palabra venenosa, llena de maldad, y la gente se emociona cuando ve a Niurka, cuando ve ese tipo de gente. Usted sabe que Niurka de qué se mueve. Viene de Cuba. ¿Y a poco no le ven todas las facciones de lo que es? Entonces, a veces, hermano, nosotros abrimos la boca y queremos estar escuchando la maldad, ¿verdad? Los chismosos, los mentirosos, pues cierren su boca, pues callen y abran la boca a los hijos de Dios. Por eso, cuando tú quieres alabar, como que te sientes pesado, cuando quieres adorar, ¿por qué? Porque el diablo no quiere que bendigas la nación, porque a través de la alabanza, a través de la adoración en un territorio, está siendo bendecido. ¿Aló? ¿Aló? ¿Cristo vive? Ahora vean rápidamente fíjense que todo lo que podemos ver, ¿no? El tirano de la drogadicción, el tirano del alcoholismo, el tirano de la violencia, el tirano de la muerte, el tirano del odio, el tirano de la amargura. Y entonces podemos seguir buscando tiranos que están haciendo sufrir a las familias. Y son opresores que tienen que ser aplastados. ¿Cristo vive? ¿Sí lo creo o no lo creo? Amén. Isaías 10:1. Para mí que usted, si escucha que el diablo le dice: te voy a aplastar, usted se va a poner a llorar. En lugar de que le diga: no, perdóname. Pero dijo que Dios, que él iba a aplastar al opresor, y el que va a ser aplastado eres tú. No se le tienen miedo, le tienen más miedo al diablo que nada. ¿A poco no cree que Cristo está con usted? Amén. Otra vez dice: hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía. ¿Para qué? Para apartar del juicio a los pobres y para quitar del derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar. ¿Qué es lo que hacen? Un tirano. Pero despojan, ¿cierto o no? ¿Qué es lo que quitan? La bendición de la gente. O sea, un tirano, a lo mejor tú no te das cuenta, pero tú trabajas mucho y recibes poco. ¿Cuántos tiranos, patrones no hay así? ¿Cierto o no? Te traen todo el día para arriba, para abajo y diario, desde que antes de que salga el sol hasta que se mete el sol, y de repente pum, 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 y el salario mínimo 10 pesos, 100 pesos, 200 pesos, y cuando llega tu pago ya debes todo. O sea, yo quiero que me entienda esto. Ese es un opresor, es una tiranía. Y cuando de repente te está yendo bien, ¡pum!, sucede algo que otra vez te quita todo. No sé si me entiendan. Entonces, eso se llama una tiranía. Entonces, el enemigo está trayendo un tirano, ¿verdad?, que dicta leyes injustas en el mundo espiritual. En el mundo espiritual, Satanás está dictando leyes injustas porque Satanás es un tirano. Y fíjate lo que está haciendo. Dice: y prescribe tiranía para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Dice: ¿y qué haréis en el día del castigo? ¿A quién os
aconsejaréis para que ayude cuando venga de lejos el asolamiento? ¿En dónde dejaréis vuestra gloria? Sin mí se inclinará entre los presos y entre los muertos caerán, ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. O sea, le vienen situaciones a un tirano y aún así no se arrepiente. Un tirano es muy difícil que se arrepienta. Por ahí, si usted sabe la historia de Hugo Chávez, no sé qué fue lo que dijo de Jesucristo. A Israel. Maldijo el pueblo de Israel. ¿Y qué dijo el que te maldije? ¿Qué dice la escritura? Yo lo maldecí. ¿Y al que te bendijera? Yo lo maldecí. Ah, sí. Y ahí le vino el cáncer desde sus extraños. Entonces nosotros a veces no entendemos que los tiranos van a ser destruidos y no va a haber en quién se refugie. Pues cuando tú tratas mal a la gente no te va a apoyar, ¿cierto o no? Pero cuando tú tratas bien a la gente, vas a tener mucha gente extendiéndote la mano, ¿verdad? Digo, en la cuestión de la tiranía. Pero nosotros tenemos que entender y comprender esto delante de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros estamos enfrentando un gobierno espiritual tirano, el cual es de Satanás y de los demonios, y en el cual se nota en un gobierno natural en las naciones, porque toma el control a través de la corrupción de muchos presidentes y reyes, y entonces los pueblos sufren. ¿Cierto? Lo que hizo el presidente ruso, a veces sus ¿cómo se dice? Sus argumentos para invadir y matar mucha gente no son los correctos. ¿Sí me entiendo? Buscan cualquier, ¿cómo se dice? Pretexto para oprimir, para destruir. Entonces nosotros tenemos que estar apercibidos de esto, porque son gobiernos injustos, son gobiernos que quieren destruir, que quieren oprimir, que quieren devastar una nación con el tal de ver que ellos son los que mandan. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado como padres cuando gobernamos con nuestros hijos, porque a veces somos violentos para demostrarles quién manda. Tremendo. Y un gobierno violento es un gobierno tirano. Y ustedes van a ver que alguien se quiere levantar contra ese gobierno, inmediatamente van sobre él, lo quieren matar, lo meten a la cárcel. Y toda la gente que sigue, los empiezan a dispersar con violencia. ¿Cierto? Por eso decía el presidente, no violencia, abrazo, ¿no? Pero la gente lo malentiende, porque la violencia es tiranía. ¿Sí me entiendo? Y el amor de Dios cubre multitudes de faltas. Es una diferencia. Imagínate que Dios fuera castigador, como mucha gente le dice, porque te va a castigar Dios, y la gente se crece con ese pensamiento de que lo va a castigar Dios. A ver, espérame, que hubiera castigado, ya te hubiera destruido. Antes de ti de mí ha tenido misericordia con tanta barbaridad que hemos hecho, ¿o no? Entonces, no ha sido tirano Dios con nosotros. Dios ha sido amoroso, misericordioso y nos ha perdonado. Entonces un tirano no perdona. Si vieron, ustedes saben lo que hizo un presidente de ese partido con el que usted tal vez votaba cada sexenio, con los estudiantes en México, en Tlatelolco. ¿Qué fue lo que hizo cuando se levantaron los estudiantes? Los mató.
Es una tiranía eso. ¿Y qué cree que sucedió algo con él? ¿Por qué? Porque los siguientes gobiernos estaban de acuerdo. ¿Cierto o no? ¿Y qué quiere? El PG luego quiere llevarlos a juicio a toda esa bola de tiranos. Y la gente piensa que es malo él. O sea, nosotros tenemos que tener mucha sabiduría, mucha inteligencia. Porque antes de que este presidente fuera puesto, mucho pueblo de México estuvo orando. Y a muchos profetas, apóstoles, Dios les reveló que Él era el CEO que estaba levantando para México, para que México se levantara, fuera cimentada a través del amor. Y muchos se burlan de que Él dice, no balazos, sino que abrazos. ¿Sí me entienden? Y se burlan, pero lo que no saben ellos es que Él quiere traer el amor para que el amor gobierne en México, para que la misericordia gobierne en México. Y entonces nosotros lo vemos como, porque el mundo está acostumbrado, la nación está acostumbrada a la violencia y no está acostumbrada al amor. ¿Usted me está entendiendo algo? Más o menos. Jeremías 23, del 5 al 6. ¿Esto vive? Jeremías 23, del 5 al 6. He aquí que vienen días, dice Adonai, en que levantaré a David renuevo, como dice, justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. Dice, en sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y dice, y este será su nombre, con el cual le llamarán Adonai, justicia, que dice, nuestra. ¿Quién es esa justicia nuestra? Es Jesucristo. ¿Estamos o no? Dice, justicia nuestra. ¿Hasta qué versículo le dije? ¿No le dije? Hasta el 6. Hasta ahí. Justicia nuestra. Entonces, ¿quién es el que debemos de buscar que gobierne? Que gobierne Jesucristo, porque es la justicia nuestra. Él va a traer justicia a nosotros. Nosotros vamos a ser libres a través de Él. Pero nosotros hemos entendido y muchas veces nos basamos solamente a la libertad espiritual. No, espérate. Si Dios trae una libertad espiritual, seguramente traerá una libertad física. Por eso cuando mucha gente llegaba y estaban enfermas, le decía a Jesucristo, tus pecados te son, y inmediatamente sanaban. Sí, no sé si me entiendan. Entonces, para que nuestra nación sea bendecida, nuestra nación sea sanada, nosotros tenemos que pedir perdón a Dios por la tiranía que ha habido en México. Exacto, nosotros tenemos que pedir ese perdón, ¿verdad? A Dios por toda la violencia, por toda la idolatría, por toda la brujería que se ha movido al norte, al sur, al este de oeste de esta nación. Porque al traer una condición espiritual donde la nación es perdonada, inmediatamente la nación será sanada, será restaurada, será levantada, será bendecida, y entonces reinará Dios. Porque cuando tú vienes a Cristo y te arrepientes, ¿verdad? Jesucristo viene a tu vida, entra a tu corazón y empieza a gobernarte. La única manera de que Jesucristo gobierne la nación es cuando los hijos de Dios empiecen, ¿verdad?, a clamar por el perdón de México, por el perdón de la nación, por el perdón de aquellos que han traído tiranía, por el perdón, no por ellos, sino por la tiranía. ¿Sí me explico? Y pedamos perdón, ¿verdad?, por los pecados de nuestra nación, por la idolatría, brujería, hechicería, por la violencia, por todo lo que se ha hecho en esta nación que a Dios no ha sido de su agrado. Y entonces Dios perdonará a México, y lo que va a hacer Dios es restaurar, levantar esta nación, sanarla de tanta violencia. Yo no sé si usted lo cree, pero yo sí lo creo.
Porque hoy nos vamos a levantar a favor de México. Hoy tú te vas a levantar en un altar delante de Dios a interceder por esta nación. Póngase de pie, hermanos. No vino todo el mundo. ¿Cuántos quieren orar por México? Amén. Usted quiere pedirle a Dios perdón por esta nación. Amén. Si le quiere